productos. Son productos naturales, entonces si nosotros queremos empezar a aplicarlos con las plantas, podemos irlo así, limpiando las hojas, pero también estás fertilizando la planta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero responder a una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos con mucha frecuencia, y es ¿qué pasa o qué problemas podemos tener si no limpiamos las hojas de nuestras plantas? Obviamente de nuestras plantas de interior. ¿Qué problemas puede traer? ¿Son graves? ¿No tan graves? ¿Qué productos podemos utilizar también para limpiar las hojas de nuestras plantas? Entonces es una pregunta que sé que ustedes se la hacen con mucha frecuencia. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta el día de hoy quiero hablar de ese tema. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, la primera causa o el primer problema que podemos notar si no limpiamos con regularidad las hojas de nuestras plantas va más que todo relacionado con el tema de lo visual, de lo estético. Las hojas no van a sobresalir mucho porque están cubiertas por una fina capa de polvo, de mugre, de suciedad, entonces no relucen así tan bonitas. Pero si están limpias, notamos como una planta más joven, más fresca, sus hojas como si fueran más nuevas. Es más bien algo estético. Por ejemplo, cuando está cubierta así por esas finas capas de polvo, no sobresalen esos colores verdes, incluso algunos colores mentas, rosados, que ya hemos hablado de esto en un video anterior. Por aquí te lo voy a estar dejando si aún no lo has visto. Esos colores tan bonitos que podemos encontrar en estas plantas. Entonces, si no limpiamos con frecuencia, con regularidad estas hojas, no vamos a poder como disfrutar un poco más de esos coloridos tan bonitos. Hay plantas que se facilitan mucho para que nosotros hagamos una limpieza de hojas más grandes, lisas, anchas, pero otras no tienen como texturas así muy pronunciadas, son completamente lisas y también no tienen como esas vellosidades que tienen algunas plantas. Entonces, entre estas podemos encontrar anturios, filodendros, agloenemas, difenbaquias, peperomias. Son esas plantas como típicas de esas hojas grandes. Y por otro lado encontramos ese grupo de plantas de hojas un poco más complejas o que se caracterizan por tener hojas pequeñitas y muchísimas hojas. Entonces esto nos va a representar más tiempo para estar limpiando con mucha más paciencia, un trapito más pequeño para no maltratarlas. Incluso aquí en mi jardín tengo una begonia que simplemente la puedo limpiar cuando está lloviendo, entonces tengo que sacarla porque para que se lave sus hojas con la lluvia, porque tiene una como si fuera una cobertura de terciopelo y muchos vellitos. Entonces al pasar el trapito húmedo, estos de alguna manera se pueden afectar o son muy sensibles y podemos quebrar sus hojas. Entonces no queremos que ocurra eso y hay que ser muy pacientes, o si no somos tan pacientes podemos esperar la lluvia o colocarla bajo una regadera, obviamente que no sea por mucho tiempo, porque esto también que el sustrato quede muy húmedo y algunas plantas de interior esto no lo soportan. Y en ese grupo de hojas pequeñas que requieren más paciencia para limpiarlas están el arbolito de jade, algunas peperomias, algunas cintas, y en el jardín también tengo un anturio trepador que tiene muchas hojas así pequeñas, alargadas y es muy frondoso. Entonces con este grupo de plantas debemos tener más paciencia para limpiarlas y para que queden así todas brillantes.
Como segundo es que puede causar algunos problemas para realizar la fotosíntesis. Obviamente esto depende de la cantidad de polvo que tengan las plantas en sus hojas. Tiene que ser mucho polvo acumulado para tener como esos problemas. La hoja de alguna manera no tiene como ese contacto directo con los rayos de sol para poder desarrollar este proceso. Entonces por eso es importante nosotros, aunque no sea de una manera tan frecuente, pero sí de vez en cuando mantener limpias las hojas para no tener como estos problemas, así no lleve a consecuencias fatales, pero de alguna manera puede afectar ciertos procesos que no son tan visibles para nosotros. Entonces es mejor tener las hojas limpias de nuestras plantas. Al no estar limpias sus hojas, que son uno de sus órganos principales, presentará ciertas restricciones a la hora de llevar a cabo ciertos procesos. Como tercero, tenemos que se hará un control de plagas de manera indirecta, a veces por la acumulación de polvo, de suciedad en las hojas. Es como el ambiente propicio para que algunas plagas o enfermedades en algunos casos se alberguen ahí y que las plantas sean más susceptibles al ataque de estas. Entonces, cuando nosotros limpiamos sus hojas, ya sea el envés o la parte superior de la hoja, vamos a estar retirando algunas larvas, huevos, incluso algunas plagas que estén ahí afectando la planta directamente. Al pasar un trapo o lo que sea con lo que estemos limpiando, nos va a ayudar a hacer un control de plagas. Entonces por eso también es importante que nuestras plantas, que las hojas de algunas plantas estén limpias. Obviamente también no lo podemos aplicar con todas porque a veces tenemos muchas y tienen como estas características que ya les había mencionado, que tienen hojas grandes, otras tienen unas hojas muy pequeñas pero en abundancia. Entonces es muy complicado hacer ese tipo de control. Entonces lo que podemos hacer es sacarlas a la lluvia para que se rieguen y de paso se laven sus hojas, o colocarla bajo la ducha, bajo una regadera para que se laven, se limpien sus hojas. Esto también nos ayuda para que luzcan más bonitas y, como les acabo de mencionar, para hacer un control de ciertas plagas que habitan en el envés de sus hojas y que empiezan a reproducirse, a dejar sus huevos, larvas y que se van alimentando de la savia de las hojas. También qué productos podemos utilizar para poder limpiar sus hojas. Hay algunas personas que utilizan limón, otras utilizan vinagre, otras utilizan sábila. Entonces esto depende qué tan relacionados estemos nosotros con estos productos. Son productos naturales, entonces si nosotros queremos empezar a aplicarlos con las plantas, podemos irlo haciendo, pero de una manera paulatina, de a poquitos ir probando, porque el vinagre, por ejemplo, puede causar algunas quemaduras. Entonces si lo aplicamos así muy concentrado, entonces tener cierta prudencia a la hora de aplicarlo. Pero con el limón y la sábila sí podemos aplicar un poquito más, pero antes de encontrar como esa cantidad ideal debemos de ir haciendo diferentes pruebas. En mi jardín no aplico ninguno de estos productos, simplemente utilizo agua, remojo un trapito, así lo escurro, que esté muy húmedo, que no vaya así a estar escurriendo agua, y empiezo a limpiar sus hojas. Limpio, digamos, todas las hojas de una planta, espero que sequen y luego vuelvo a limpiar nuevamente, porque a veces quedan como ciertos espacios donde no están limpios, entonces quedan como esas marcas de suciedad en diferentes lugares de la hoja. También algo que leí hace algunos días y me pareció como muy interesante de aplicar es que algunas personas utilizan ya una solución preparada de abono orgánico, lo aplican a las hojas y empiezan a limpiar. Entonces es como matar dos pájaros de un solo tiro. Estás limpiando las hojas pero también estás fertilizando la planta. Entonces me parece algo bastante interesante de aplicar. Por ejemplo,
podemos utilizar el lixiviado del compost o del humus de lombriz, o también nosotros si compramos el abono sólido lo podemos colocar en un recipiente con agua por unos días y luego esa solución la podemos aplicar a las plantas para empezar a limpiarlas. Entonces me parece como muy inteligente esta manera de limpiar y fertilizar las hojas, y creo que la voy a empezar a aplicar aquí con mis plantas. Pero hasta el momento simplemente coloco un trapito y empiezo a limpiar con mucho cuidado las hojas. Hay algunas que son muy resistentes, flexibles, pero hay otras que no, son como más rígidas, gruesas. Por ejemplo, las peperomias, ellas son algo carnosas, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiarlas. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, como respondiendo a esas preguntas, ¿qué pasa si no hago esto? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, una inquietud, como ¿qué pasa si no hago esto en mi jardín con mi planta? Así que me gustaría que me dejes en los comentarios alguna pregunta, alguna inquietud que tú tengas. ¿Qué pasa si no hago esto con mis plantas? Entonces lo puedo estar respondiendo directamente en los comentarios, o como el caso del día de hoy, respondiendo con un video. Así que me gustaría que me dejes en los comentarios alguna inquietud. Así que te agradezco mucho por tomarte el tiempo de dejarme una pregunta. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.